Hay momentos en los que creer deja de sentirse como refugio y empieza a doler. No porque Dios haya cambiado, sino porque lo que esperábamos de Él no ocurrió como lo imaginábamos. La fe, que antes daba consuelo, ahora pesa. Oras, obedeces, confías, y aún así, el alivio no llega. En ese punto, creer no anima. Desgasta. Y dudar por primera vez parece más honesto que seguir repitiendo palabras que ya no alivian el corazón. No es que uno quiera dejar de creer, es que seguir creyendo empieza a costar más de lo que uno estaba preparado para pagar. Este dolor no suele decirse en voz alta. Muchos creyentes lo esconden por miedo a parecer débiles, ingratos o poco espirituales. Se les enseñó que la fe verdadera siempre es firme, siempre segura, siempre victoriosa, que creer es sinónimo de certeza, de paz constante, de confianza inquebrantable. Pero nadie les explicó qué hacer cuando la fe se vuelve cansada, cuando seguir creyendo exige más esfuerzo que soltar, cuando la oración ya no fluye y las palabras se repiten sin emoción, casi por inercia. Creer duele cuando la oración no obtiene respuesta inmediata. Duele cuando obedecer no trae descanso, sino más preguntas. Duele cuando uno hace lo correcto, y aún así, todo parece empeorar. Duele cuando el silencio se alarga y la espera se vuelve pesada. Ese cansancio no nace de la incredulidad, sino de la perseverancia prolongada. Es el desgaste de seguir esperando sin resultados visibles, de confiar sin evidencias nuevas, de sostener promesas que parecen no cumplirse. En ese punto aparece una tensión profunda. Por un lado, el deseo de seguir siendo fiel. Por otro, el anhelo de descansar de una fe que exige tanto. Seguir creyendo sin sentir o empezar a dudar para aliviar la carga. Muchos piensan que dudar es traicionar la fe, pero pocas veces se preguntan si seguir creyendo sin honestidad no es aún más peligroso, porque una fe que no admite cansancio termina rompiéndose en silencio, lejos de Dios y lejos de todos. Aquí es donde muchos creyentes empiezan a vivir una doble vida interior. Por fuera continúan, sirven, hablan, participan. Por dentro se sienten vacíos, confundidos, agotados. Nadie les dio permiso para decir, no puedo más, no entiendo, esto me duele. Y ese permiso negado convierte el cansancio en culpa. No solo duele creer, duele sentirse mal por creer con dificultad. Este punto, aunque incómodo, no es el final de la fe. Es el inicio de una fe distinta. No una fe entusiasta, sino una fe probada. Una fe que ya no se apoya en emociones, sino en decisiones conscientes. Aquí creer no es fácil, no es liviano, no es inspirador, pero es real. Y la fe real, aunque duela, tiene más profundidad que la fe que nunca fue desafiada. Cuando creer empieza a doler, se caen muchas ideas simplistas, se caen las expectativas irreales, se cae la imagen de un Dios que responde siempre como esperamos, y en ese derrumbe comienza algo más honesto. Una fe que empieza a desprenderse de resultados y a sostenerse solo en la confianza. No porque todo esté claro, sino porque aún en la confusión se decide permanecer. Este bloque no intenta resolver el dolor de creer, lo reconoce. Porque solo cuando se reconoce, la fe puede dejar de ser una carga fingida y empezar a transformarse en una relación más profunda, más sincera y más resistente. Hay un punto en el camino de la fe en el que dudar deja de sentirse como rebeldía y empieza a sentirse como alivio. No porque la duda sea cómoda, sino porque creer, en ese momento, se ha vuelto demasiado pesado. Dudar parece más sincero que seguir afirmando cosas que por dentro ya no se sienten reales. No es una decisión intelectual, es una reacción del corazón cansado. La duda aparece cuando la fe ha sido exigida durante demasiado tiempo sin descanso emocional. Muchos creyentes llegan a este punto sin darse cuenta. No planeaban dudar. No se levantaron un día queriendo cuestionar a Dios. Simplemente dejaron de sentir la seguridad que antes los sostenía. Las respuestas que antes parecían claras, ahora se sienten insuficientes. Las frases que antes consolaban,
ahora suenan vacías, y en medio de ese desgaste, la duda no irrumpe como un ataque, sino como una confesión silenciosa. No estoy seguro de poder seguir así. Dudar, en este contexto, no es negar a Dios, es admitir el cansancio de una fe que se ha vivido bajo presión. Es reconocer que repetir certezas sin convicción interna también desgasta. Para muchos, la duda se vuelve un espacio de honestidad. Por primera vez, pueden dejar de fingir seguridad. Por primera vez, pueden admitir que no entienden, que no sienten, que no saben. Y esa admisión, aunque asuste, libera una carga que llevaba demasiado tiempo acumulándose. El problema no es la duda en sí, sino el miedo que se le ha enseñado a tenerle. Se ha presentado la duda como el opuesto absoluto de la fe, como una amenaza, como una señal de fracaso espiritual. Pero en realidad, la duda suele nacer dentro de la fe, no fuera de ella. Surge cuando alguien ha creído lo suficiente como para sentirse herido por lo que no entiende. Solo duda quien esperaba algo. Solo duda quien confió. En muchos casos, la duda aparece cuando las respuestas aprendidas ya no alcanzan para sostener la experiencia vivida. La vida se vuelve más compleja que las explicaciones simples. El dolor no encaja en las fórmulas. La espera se alarga más de lo prometido. Y entonces el creyente se enfrenta a una tensión profunda. Seguir creyendo como antes o permitirse cuestionar lo que ya no encaja. Este es un momento decisivo. Algunos reprimen la duda y continúan hacia afuera, pero se vacían por dentro. Otros se permiten dudar y sienten culpa, temor, vergüenza. Pero también sienten algo nuevo. Alivio. Porque dejar de fingir cansa, menos que sostener una fe que ya no se puede cargar de la misma manera. La duda, aunque incómoda, devuelve autenticidad. Dudar no significa abandonar. Significa detenerse. Significa decir, necesito entender de otra forma. Necesito respirar. Necesito una fe que no me exija lo que hoy no tengo. En este punto, la fe deja de ser un discurso y se convierte en un proceso. Ya no se trata de tener todas las respuestas, sino de seguir caminando aún con preguntas abiertas. Este bloque no glorifica la duda, pero la pone en su lugar correcto. No como enemiga de la fe, sino como una etapa posible dentro de ella. Porque a veces, dudar no es el final del creer. Es la única forma honesta de no abandonarlo por completo. Llegar hasta aquí no significa haber resuelto todas las dudas, ni haber recuperado la paz que alguna vez se sintió al creer. Significa algo más sencillo y a la vez más profundo. No haberse ido. Permanecer cuando no hay respuestas claras también es una forma de fe, aunque no se parezca a la que uno aprendió al inicio. Es una fe más silenciosa, menos entusiasta, pero más honesta. Ya no se sostiene en lo que se espera recibir, sino en la decisión de no romper el vínculo aun cuando el corazón esté cansado. En este punto, creer deja de ser una experiencia emocional constante y se convierte en una elección diaria. No porque todo esté bien, sino porque aún en medio de la confusión se reconoce que irse no traería más claridad. Permanecer no elimina el dolor ni acelera las respuestas, pero evita que el cansancio se convierta en distancia definitiva. Es aceptar que hay etapas en las que la fe no consuela, pero sigue acompañando. Esta forma de creer no se muestra ni se anuncia. No necesita explicarse ni justificarse. Simplemente camina. A veces con dudas, a veces con silencio, a veces con oraciones breves y sinceras. Ya no busca certezas absolutas, sino suficiente verdad para dar el siguiente paso. Y ese paso, aunque pequeño, es suficiente. Permanecer no es resignación, es resistencia. Es decir, no entiendo, pero sigo. Y en muchos casos, es precisamente ahí donde la fe deja de ser frágil. No porque desaparezcan las preguntas, sino porque ya no se necesita huir de ellas para seguir adelante.